Bueno, ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales, algunos conceptos importantes que se necesitan saber para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, la definición es esta. Una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Es una definición muy completa y muy pequeña. La clasificación de las ecuaciones diferenciales es la siguiente. Están clasificadas según el tipo, según el orden y según el grado. Según el tipo podemos clasificar a las ecuaciones como ordinarias y como ecuaciones diferenciales parciales. Según el orden los podemos clasificar como ecuaciones de primer orden, denotado por la letra n. Podemos decir también que están las de segundo orden y las de orden superior. Las de orden superior n mayor que 2, o sea de 3 en adelante. Según el grado podemos encontrar las ecuaciones diferenciales lineales y las no lineales. Aquí tengo unos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque solo depende de una variable independiente. Aquí la variable dependiente es la que está en la parte de arriba como numerador. Esto llamaríamos variable dependiente. Depende de x y esta es una variable independiente. Esto va a ser bastante importante para cuando nosotros querramos resolver ecuaciones diferenciales lineales. Tenemos que tener muy en claro quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. En este caso, las ordinarias están en función de una sola variable independiente. Aquí está la variable independiente x, aquí está la variable independiente x, una sola variable. Se las pueden dar en esta forma o se lo pueden dar como está en el ejemplo número 2. X cuadrada por y'. Esto significa que es la segunda derivada. Más xy'. Y' significa que es la primera derivada. Más y igual a 0. Se lo pueden dar de esta manera o de esta manera. Al reescribirla, esta ecuación diferencial la pueden reescribir más o menos como la que está acá arriba, que sería d cuadrada y sobre dx cuadrada, y aquí dy sobre dx. Ahora, las ecuaciones diferenciales parciales están en función de más de una variable independiente. En este caso, la variable independiente, aquí x, y y z, están en función de una variable, una misma variable dependiente, pero en función de varias independientes. El segundo ejemplo, igual, esta está en función de t y en función de s. Son dos variables distintas que forman parte de la variable independiente. Así que estas serían las parciales y estas serían las ordinarias. También hay otros conceptos bastante importantes. Un concepto importante es el orden. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? El orden de una ecuación diferencial es el de la derivada de mayor orden contenida en la ecuación. Quizás el concepto esté medio enredado, pero aquí les traigo unos ejemplos para que se aclaren. Por ejemplo, muy conocido por nosotros en cálculo diferencial, teníamos cuando nos daban a veces una función, esta función es llamada como tal función o derivada de orden 0, porque aún no está derivada. Aquí tenemos la primera derivada, aquí derivé esta función. La derivada de 4x al cubo son 12x cuadrada. A esto lo podemos llamar primera derivada o derivada de primer orden. Siguiendo con lo mismo, si derivo nuevamente la primera derivada, se convertiría en la segunda derivada. Es llamada segunda derivada o derivada de segundo orden. Continuando con la misma, si derivo 24x, la derivada sería 24 y esta sería la tercera derivada. Tercer derivada o derivada de tercer orden. Ahora, aplicando eso de cálculo diferencial en ecuaciones diferenciales, aquí podemos ver
Esta ecuación diferencial dice x cuadrada d cúbica y sobre dx cúbica más 4 d cuarta de y sobre dx cuarta menos 3 de y sobre dx igual a 0. ¿Cuál será el orden de esta ecuación diferencial? El orden va a ser la derivada más grande que tenga. En este caso, la derivada, esta es la tercera derivada, la primera derivada y la cuarta derivada. ¿Cuál es más grande? Pues esta es la más grande. Por lo tanto, el orden de esta ecuación diferencial es igual a 4. 4 porque esta es la derivada más grande que está en mi ecuación diferencial. Continuando con otra ecuación diferencial. Como en esta ecuación diferencial únicamente aparece esta derivada que es de segundo orden o derivada 2, pues podemos decir que el orden es 2. Otro concepto importante, el grado. ¿Qué es el grado? El grado es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden contenida en la ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Aquí traje otros 3 ejemplos. Aquí, ¿cuál será el orden de esta ecuación diferencial? Ya sabemos el concepto de orden. Ahora vamos a saber cuál es el orden de esta ecuación diferencial. El orden decíamos que es la derivada más grande que existe en mi ecuación diferencial. ¿Cuál es la derivada más grande? ¿D cuadrada o D? Pues es D cuadrada y sobre dx cuadrada. El orden es 2. Este es el mayor orden. Ahora, grado es la potencia de la mayor derivada. ¿Cuál es la potencia de esta derivada? Como no tenemos ninguna, es como si yo escribiera esto elevado a la 1. Esta es la derivada de mayor orden. Bueno, ¿cuál es el grado? El grado es la potencia que tenga esta derivada. La potencia es 1. Por lo tanto, el grado lo denotamos con una m. El grado es 1. Siguiente ejemplo. Número 4. Esta ecuación diferencial, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? El orden es la derivada más grande que en ella aparece. Esta es la primera derivada. Esta es la segunda derivada. ¿Cuál es más grande? ¿La primera o la segunda? Pues por supuesto la segunda. Es decir, el orden es 2. Ahora, ¿cuál es el grado? El grado es la potencia de la derivada de mayor orden que en ella aparece. Es decir, si yo digo que este fue el más grande, entonces ¿cuál es el grado? No importa que esté el cuadrado acá. Esta es la derivada de mayor orden. Por lo tanto, es como si estuviera elevado a una potencia 1, lo que quiere decir que el grado es igual a 1. Es de orden 2 y grado 1. La siguiente. ¿Cuál es la derivada de mayor orden que aparece en esta ecuación? ¿D y sobre dx o d cuadrada y sobre dx cuadrada? Es más grande, por supuesto, esta. Es d cuadrada y sobre dx cuadrada. Esta es la derivada más grande que aparece. Por lo tanto, el orden es el que me está diciendo, 2. ¿Cuál será entonces el grado de esta ecuación diferencial? El grado de esta ecuación diferencial es el exponente al que está elevado en donde yo agarré el orden más grande. Eso quiere decir que es la potencia 4. Por lo tanto, el grado es 4. Orden 2, grado 4.